a grabar ahí está, vamos a grabar la charla, ahí me soplaron, para que nos quede y después la podamos compartir con todos ustedes. Y lo mismo que las filminas que vamos a presentar hoy, así que quédense tranquilos que les hacemos llegar todo. Bueno, Fran, seguimos a la siguiente diapositiva, donde les cuento que una de las primeras cosas que hizo la fundación fue mapear cuántos pacientes existen en Argentina. No hay un registro nacional específico de la. Entonces armamos nuestro propio registro que le llamamos Registrela y hoy tenemos identificados estos 933 pacientes en todo el país y ahí ven la distribución donde en todas las provincias tenemos identificadas familias que están transitando la ELA. Así que bueno, ya les vamos a contar un poco más estos datos de incidencia y demás. Fran va a contarles un poco más. Pero ahí ven, hay mayor concentración en Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, un poco por la cantidad de población, pero también porque es donde más se llega al diagnóstico. Entonces, bueno, nada, queremos seguir promoviendo esta formación en todo el país. Entonces, sigamos un poco más, Fran. Nuestros cuatro ejes de trabajo de la Fundación, para serles muy sintéticos, son estos que ven acá. Por un lado, el apoyo y el acompañamiento a los pacientes y las familias. Esto es el corazón de la fundación y nuestra razón de ser, ¿no? Los acompañamos desde que reciben el diagnóstico, a qué trámites tienen que hacer, cómo acceden a los primeros turnos de atención. Bueno, tenemos una persona abocada a acompañarlos en todo ese proceso. Por otra parte, nos dedicamos a las familias más vulnerables que no tienen cobertura, entonces tratamos de brindar donaciones de equipamiento, medicación, lo que van necesitando en el camino para transitar mejor la enfermedad. Eh, y por otra parte, en este eje también hacemos todos los meses encuentros de familias, donde damos charlas de este tipo de manera virtual para brindarles herramientas a las familias para los cuidados en el hogar, con distintos profesionales de la salud y otros espacios también de apoyo, contención, ¿no? Muchos son el único diagnóstico en su pueblo, en su comunidad, y conocer otras familias que están transitando por lo mismo es clave también. Así que bueno. Muy sintético, este es nuestro apoyo y acompañamiento a los pacientes y las familias. Por otro lado, promover la investigación. Hemos hecho ya 12 proyectos de investigación desde la fundación, en alianza con otros. Este año queremos lanzar uno que estamos ahí con Fleni. Bueno, ya les contaremos si logramos un sponsor y financiador para esto, pero es clave seguir promoviendo la investigación y promover, encontrar la cura y mejoras para los pacientes. Por otro lado, nuestro eje de formación, que esto es lo que nos reúne hoy, buscamos brindar estas charlas de sensibilización y en todo el país lo hacemos en alianzas con universidades también para estudiantes avanzados y no solo desde la neurología, sino de todas las disciplinas que intervienen, no sé, fonoaudiología, nutrición, kinesiología, terapia ocupacional, ¿no? Y enfermería, que es clave porque son los que pasan más tiempo con los pacientes y las familias nos refieren que necesitan a profesionales formados. Así que tenemos una formación especial que también ahora les voy a hacer la invitación. Y por otro lado, nuestro eje de difusión y concientización, ahí a la población en general, realizando eventos, difusión en medios, en nuestras redes sociales, ¿no? Pero seguir difundiendo y concientizando sobre la enfermedad. Entonces, seguimos una más, Fran. Acá van a ver un poco de nuestros números por ahora. Bueno, esto. De esas familias que les contaba que tenemos identificadas, 860 han sido acompañadas por nosotros en esto, en trámites, en acceso a turnos y demás. 288 han recibido alguna donación o de medicación o de sillas de rueda postural, camas ortopédicas, respiradores, bueno, insumos varios que van necesitando en el camino y equipamiento. Hemos hecho eso, hemos formado ya Ajá, a ¿qué? 5.439 estudiantes y profesionales de la salud en ejercicio. La verdad que impresionante. Todos los años vamos a distintas provincias y ya hemos ido a 13 y este año vamos por más. Estos 12 proyectos de investigación que les decíamos. Y bueno, y tenemos muchísimos voluntarios que hacen posible esto y gracias a las alianzas que vamos generando, podemos seguir trabajando y llegando más. Y les quiero hacer, y es lo último que les digo para dar lugar a la charla que nos convoca hoy, los queremos invitar especialmente, si les interesa lo que escuchen hoy, si se quieren seguir formando y profesionalizando,
tenemos un curso de formación que ya hicimos el año pasado en 2 cortes, ya formamos a 69 enfermeros. Esta es una formación para enfermeros ya graduados, que lo hacemos en alianza con Cruz Roja Argentina, por lo cual todos los que participen van a recibir su certificación desde Cruz Roja, eh, que tiene 8 módulos, es 100% virtual, como ven ahí. Este año empieza el 5 de mayo, tiene una duración de 2 meses porque son 8 módulos, donde ahí ven el programa, abarca todas las disciplinas que intervienen en la ELA y todos los cuidados. France, que la van a escuchar hoy, es la enfermera coordinadora que tiene gran experiencia de trabajo con pacientes con ELA, eh, que va a estar a lo largo de todo el curso. Cada clase convoca a algún profesional de alguna disciplina en particular, no sé, me voy al módulo 5, neumonología. Hay una neumonóloga y un kinesiólogo respiratorio que les brindan herramientas y datos sobre las dificultades respiratorias de los pacientes, pero después Frances hace la bajada de, bueno, en cada etapa, cuando tienen ventilación no invasiva, cuando tienen traqueostomía, qué cuidados, qué alarmas en particular tener en cuenta para estos pacientes con ELA. La verdad que súper completa la formación y un lujo el equipo docente que se suma, que son del Hospital Fernández, del Ramos Mejía, de Fleni. Bueno, un lujo, son todos con gran experiencia en trabajo con pacientes con ELA. Así que si les interesa, es eso, una formación de 2 meses, 8 clases sincrónicas, una por semana, y materiales prácticos que hemos hecho, videos prácticos con pacientes reales. Bueno, nada, todo esto en la plataforma de e-learning que tiene Cruz Roja, y se pueden descargar todo el material, intercambiar entre ustedes. La verdad que espectacular. Los 69 que pasaron el año pasado dieron muy buena devolución y también cosas a mejorar, que lo vamos a mejorar en esta tercera edición, que los invitamos a sumarse. Ahí tienen, y les voy a ahora poner en el chat, cuando Fran esté hablando, el link para ingresar y conocer más el detalle, el programa en sí y demás. Y acá tienen el mail para solicitar más información en capacitacionvirtual@cruzroja.org.ar. Todo eso se los dejo ahora también escrito por el chat. Así que bueno. Bueno, seguimos. No, no quería dejar de esto, salió del horno hoy todo esto. Vamos a salir con la convocatoria la próxima semana, pero quería aprovechar que los tenía acá para convocarlos, invitarlos. Nos encantaría que más se sigan formando para acompañar a las familias que tanto lo necesitan. Seguimos, uno más, Fran. Bueno, esto se los voy a proyectar al final también, pero es una pequeña encuesta para que ustedes completen después de esta capacitación. La hacemos siempre, nos ayuda a mejorar, a ver qué temas tenemos que incluir, que no estamos incluyendo, qué no se entendió. Bueno, déjennos sus comentarios, que nos suma un montón, pero a su vez nos permite tener sus datos para que reciban el certificado de la capacitación de hoy. Completando la encuesta nos va a quedar su mail y les vamos a pasar tanto la presentación que se usó, la grabación de la charla de hoy, y les mandamos su certificado pasándonos sus datos para que tengan el certificado de la formación de hoy. Así que los convoco a que escaneen el QR para poder anotarse, y esto se los volvemos a proyectar al final de la charla para que todos nos puedan dejar su devolución también. Bueno, dicho todo esto, eh, eso, es muy difícil reflejar en 5 minutos todo lo que hacemos y nos mueve para acompañar a estos pacientes y familias, pero queríamos dejarles ese pantallazo de lo que hacemos. Y la presento a Frances Preciado, que es licenciada en enfermería, con amplia experiencia de trabajo con pacientes con ELA y en cuidados domiciliarios. Así que un lujo tenerla, y que nos ayuda muchísimo a formar a otros. Así que, Fran, una vez más, gracias por sumarte. Te doy pie para que vos sigas. Gracias, gracias, Agus. Bueno, primero, bienvenidos todos. Gracias por estar interesados. Eh, como dice, como comenta Agustina, bueno, soy licenciada en enfermería. Como podrán notar por mi forma de hablar, soy venezolana. Tengo mi título universitario de la Universidad Central de Venezuela y convalidado por la Universidad 3 de Febrero, Nacional 3 de Febrero de acá de Argentina.
Tengo larga experiencia con los pacientes con ELA. Adicionalmente, soy especialista en cuidados intensivos. Así que, bueno, he combinado los cuidados domiciliarios junto con toda mi experiencia laboral, ahora con los pacientes con él, más o menos de hace unos 9 años atrás. Em, Bien, para comenzar la charla del día de hoy, quería comentarles inicialmente, si tienen dudas en el proceso de la charla, los pueden ir escribiendo en el chat o pueden abrir libremente el micrófono, no importa la interrupción, y hacer sus preguntas. Un poquito la forma en que está distribuida la charla es a través de los cuidados de cada uno de los sistemas del paciente, sobre todo los que llevan mayor importancia por eh, lo relevante que son esos cuidados para el paciente con él. Bien, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte respiratoria, la parte de la alimentación, así. Vamos a tener varios módulos hablando de los cuidados de enfermería específicos para cada espacio. Obviamente, por supuesto, inicialmente vamos a hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Bien, ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una enfermedad de la motoneurona. Bien, la neurona pierde la capacidad de transmitir información a la siguiente neurona para que ese mandato que envía el cerebro pueda llegar hasta el músculo. Eh, La pelota, ¿Alguien dijo? creo que está abierto, Fel, ¿no? No sé si es de la charla o de otra cosa. Eh, Es una enfermedad neurodegenerativa y, como ya le digo, afecta exclusivamente la motoneurona. Existen, podríamos decir que dos clasificaciones de acuerdo a dónde inicia esa interrupción de la transmisión de información de una neurona a la otra. Bien, ¿cómo es que no se transmite la información de una neurona a la otra? Porque, bueno, sabemos que las neuronas tienen varias partes y la acción no conecta con la dendrita de la otra neurona. Ahí es como que donde hay ese cortocircuito que la información no se transmite. Tenemos lo que es la ELA vulvar o la ELA raquídea, dependiendo de dónde comienza eh, la sintomatología del paciente. Usualmente, la ELA raquídea comienza más hacia las extremidades. Son la dificultad para mover dedos, manos, brazos o los pies y las piernas. Bien, el paciente comienza con debilidad muscular y cuando deambula se cae, o cuando toma algún objeto no puede hacer el agarre de pinza y se le cae algún objeto. Bien, mientras que en la ELA vulvar el paciente comienza con dificultad en el habla para deglutir y lo empieza a notar con, por ejemplo, las palabras se arrastran al hablar, le cuesta pronunciar tal vez la R, pueden empezar a decir, ay, estás borracho o estás borracha, bebiste, porque estás hablando así. Y empieza a tener mayor dificultad al consumir líquidos como el agua y a tener tos constante durante el proceso de alimentación. De acuerdo bueno, como inician estos síntomas, es que se clasifica la ELA. Pero los síntomas a lo largo de la evolución de la enfermedad terminan siendo los mismos. Ambas inicios van a terminar con debilidad muscular generalizada, la pérdida progresiva posteriormente de todos los grupos musculares, la atrofia, la rigidez, ¿bien? Pero podemos hablar que dentro de los síntomas iniciales por los que los pacientes comienzan a hacer las consultas de eh, qué me está pasando son la debilidad muscular localizada, dificultad para realizar movimientos finos, hacer la pinza fina, tomar objetos pequeños, se le dificulta bastante. Las caídas, como ya les mencioné,
comienzan las fasciculaciones, que son esas pequeñas espasmos o contracciones musculares que empiezan a tener o en las pantorrillas, en la parte posterior del brazo, o en el caso de la héla vulvar, los pacientes lo comienzan a tener en la lengua, por ejemplo. Comienzan los calambres musculares, la voz empieza a tornarse un poco gangosa, el paciente dice como que ya su voz no suena igual, o es como que si tuviera como pegajosa, ¿bien? Esto es parte del inicio de la disartria. Y, por supuesto, el inicio de la disfagia o la dificultad para tragar. Es- Esto, como es una enfermedad evolutiva, degenerativa, comienzan síntomas como un poco más fuertes, que ya la pérdida progresiva de los grupos musculares y su total movilidad, viene la atrofia muscular, el paciente se torna espástico o se torna rígido, eh, la mayor dificultad para hablar y deglutir, y por supuesto los problemas respiratorios, porque uno de los músculos o del sistema muscular que más afecta es el sistema respiratorio, muscular respiratorio. De acuerdo a los síntomas que el paciente va presentando, se puede clasificar los pacientes en una etapa inicial, media, avanzada o una etapa final. Y también esto determina mucho los cuidados que el paciente va a recibir de acuerdo a las asistencias que está necesitando. Para la etapa inicial, solemos tener que los pacientes tienen síntomas más sutiles, que se pueden confundir con otro tipo de enfermedades neurológicas, o que muchas veces el paciente piensa que es algo temporal. Ejemplo, tiene estos calambres en el brazo y puede pensar que le pasa algo a nivel cervical. Resulta que tuvo alguna situación que puede decir, ay, no, sí, me lesioné la cervical, y comienza a consultar con un traumatólogo por esto, cuando en realidad la cervical está bastante bien. Dentro de esta etapa también presentan la debilidad muscular, los calambres, los espasmos y esa dificultad para tragar y hablar. ¿Cuál es el impacto para este paciente? Pues que generalmente solo afecta una región del cuerpo. Y esto hace que el proceso de diagnóstico para el paciente inicie un poco retardado o que sea mucho más lento. El proceso de diagnóstico de un paciente con ELA toma alrededor de 1 año o 1 año y medio. No es tan sencillo, porque como no hay unas pruebas específicas para hacer el estudio y decir si está positivo para ELA, es un diagnóstico por descarte. Se van haciendo pruebas de otras enfermedades, se van haciendo pruebas de otras funciones a nivel cerebral, neuronal y muscular, y cuando ya todas han dado negativo, es que el médico neurólogo puede decir, sí, este paciente tiene ELA. Entonces, usualmente esta etapa inicial es bastante complicada porque no se tiene el diagnóstico de ELA, sino que, bueno, se van teniendo síntomas y no se conoce el origen. En la etapa media, bueno, ya el paciente está en el proceso de diagnóstico o algunas veces ya diagnosticado, y los síntomas van aumentando. La debilidad y la atrofia muscular se extiende a otras partes. Ya un paciente que empezaba con debilidad muscular en la pierna y por ahí algunas veces se caía al caminar, ahora directamente ya puede que uno de sus miembros inferiores no los pueda mover. Comienzan a tener mayor dificultad para movilizarse solos, para hablar. Ya hay muchas palabras que no se comienzan a entender, y bueno, la dificultad para tragar es mucho mayor. Usualmente en esta etapa el paciente ya no puede consumir líquidos como el agua, como bebidas más fluidas, digamos, sino que ya empieza eh, a utilizar ejemplos pesantes, a tomar cosas tipo eh, licuados espesos, y se
comienza a dificultar mucho la alimentación para el paciente y la comunicación, comienza la preocupación de la comunicación. Em, y en esta etapa, bueno, ya afectan las actividades diarias del paciente, comienzan a requerir mucha asistencia para las cosas simples de la vida. Ejemplo, para alimentarse, el paciente que comienza con la dificultad a nivel de los miembros superiores, para lavarse los dientes, para vestirse. Y bueno, también comienza un poco la frustración del paciente de acuerdo a estos síntomas. En esta etapa también se pueden empezar a utilizar algunos dispositivos de asistencia, de acuerdo a lo que va presentando el paciente. Em, ya viene una etapa más avanzada, que es un paciente que ya tiene diagnóstico, que ya conoce muchísimo de su enfermedad, que ya es parte del equipo médico que lo va a asistir. El paciente con ELA, lo que lo sostiene durante el tiempo que vive con esta enfermedad es todo el equipo interdisciplinario que se involucra para su cuidado y su atención. Por supuesto. Eh, ¿Alguien decía algo? ¿Decían algo? ¿Alguna pregunta? No, continúo. El equipo interdisciplinario que está compuesto por el neurólogo, neumonólogo, nutricionista, kinesiólogo físico, kinesiólogo respiratorio, enfermería, terapia ocupacional, fonoaudiología, si mal no recuerdo, no, se me olvida alguno, es un equipo que está constantemente en todo el proceso con el paciente, un equipo que está Bueno, en comunicación. Ya en esta etapa, el paciente cuenta con este equipo, por supuesto, entre las el que lo tres, puede sostener. 2:30, ponele, o entre. Bien, en la etapa avanzada los síntomas eh, son, por supuesto, mucho más graves. La mayoría de los músculos voluntarios ya se ven afectados o no se mueven, ya ninguno, lo que lleva pues a que un paciente esté casi con una parálisis completa. En muchas ocasiones hay pacientes que quedan moviendo alguna parte de su cuerpo. Ejemplo, algunos pueden mover el pulgar o el índice únicamente de sus manos, otros pueden mover un poco la cabeza, algunos mueven un poco el torso, pero la verdad es que es muy diferente para cada paciente. Es difícil encontrar como que las mismas características en varios pacientes repetidos. Siempre hay una diferencia para cada uno. En esta etapa, el paciente puede necesitar asistencia para respirar. No es una asistencia invasiva, sino una asistencia a través de, por ejemplo, un BiPAP o un CPAP. Bien, el impacto para el paciente ya en esta vía es que su calidad de vida se ve completamente afectada y la asistencia y los cuidados se vuelven continuos, se vuelve esencial tener la asistencia de un enfermero a su lado. Bien, y bueno, lo que hablamos en la etapa final, pues es donde ya el paciente, por supuesto, no moviliza nada de su cuerpo, tiene asistencia respiratoria, asistencia para la alimentación porque ya no, obviamente no puede deglutir, tiene un botón gástrico y por todas estas cosas que lo acompañan ahora, vienen a presentarse las enfermedades oportunistas, como las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias o del tracto gastrointestinal que son recurrentes. Esta es una etapa en la que eh, el cuidado, por supuesto, intensifica mucho más, pero empieza a existir lo que llamamos el cuidado eh, para el fin de la vida. Porque el paciente con ELA no es una causa de muerte directa la ELA, sino las enfermedades oportunistas que se van presentando durante la enfermedad. Usualmente, la causa de muerte de un paciente con ELA es una infección respiratoria, una infección urinaria, o sea, una sepsis. Entonces, bueno, esta etapa es
por supuesto, de mayor cuidado. Y bueno, se presenta en muchas ocasiones centrarse que el cuidado sea alivio del dolor y confort del paciente. Y por supuesto se plantea a la familia lo que es el buen morir. Bien, quería agregar que en cuanto a lo que es la enfermedad de la ELA, actualmente no existe un motivo por el cual exista la enfermedad. Es decir, no podemos decir, bueno, la etiología de esta enfermedad es esta y esta y esta. O sea, no se sabe por qué las neuronas, las motoneuronas dejan de comunicarse y por qué está sucediendo. Ojalá, pues todas las investigaciones en las que hay pronto nos lo pueda decir, porque eso podría darnos el pie para la cura de la ELA. Pero bueno, actualmente no existe. Sabiendo todo esto y todo lo complicado, progresivo y degenerativo que es la enfermedad, bueno, entramos en un papel muy importante nosotros los enfermeros, porque somos quienes vamos a ir acompañando al paciente en cada una de las etapas que va viviendo, que va presentando. Existe, ¿cómo les puedo decir? Existe digamos, la visión del paciente en el hospital, en el sanatorio y todo esto, pero basados en la evidencia, el paciente con ELA se encuentra mayormente en su domicilio. No es un paciente que recurrentemente se encuentre en el hospital, en el sanatorio, sino que lo vamos a encontrar en el domicilio. Y la asistencia de este paciente va a ser en su vida diaria. Por ende, lo que vamos a charlar a partir de ahora va a ser cuidado del día a día de ese paciente con él. Eh, que, que le vamos a asistir y pues las cosas en las que más tenemos que tener enfoque o presencia para mantener su cuidado. Yo quiero comenzar hablándoles sobre el cuidado de la vía aérea. Lo coloqué en número uno porque me parece algo que es sumamente importante, que no todos los profesionales de enfermería trabajando en un centro hospitalario manejan el tipo de cuidados de esta vía aérea, de respiradores, de todo eso. Y cuando se presenta con un paciente con el endomicilio, pues sí lo vamos a ver. El cuidado de la vía aérea va desde el inicio de la enfermedad. ¿Por qué? Por debido a que el paciente comienza con su dificultad para deglutir. Ya empezamos con un riesgo a broncoaspiración o un riesgo de infección respiratoria. Entonces, importante en el cuidado de la vía aérea es que nosotros como acompañante del paciente monitoreemos y conozcamos su patrón respiratorio. Bien, eso lo hacemos a través de la valoración de la saturación, conozco cuánto satura mi paciente normalmente, evaluar cuál es el manejo de las secreciones que este paciente tiene. Ejemplo, su tos es productiva, tiene suficiente fuerza, ya que su musculatura se va deteriorando, tiene suficiente fuerza para toser o necesita asistencia para toser. Procurar que nuestro paciente mantenga una posición adecuada, si ya es un paciente que no se moviliza, que tenga una posición semi-Fowler o superior, que es 45 grados, ya sea en la cama o en la silla de ruedas, si tiene silla de ruedas, que conozcamos el sistema de aspiración de secreciones y, por supuesto, la profilaxis de enfermedades respiratorias. Bien. Bueno, me regresó un poquitico para hablar un poquito más. En el caso del manejo de secreciones del paciente, bien, es bien importante conocer cómo son el tipo de secreciones que el paciente maneja, si son más fluidas, si son más espesas, dependiendo de la etapa en que esté. Eh, si el paciente puede manejar, porque su tos es productiva, bien, no sería necesitaría asistencia como otros pacientes que necesitan maniobras para eh, asistir la tos o un equipo que se llama cojo así, pues que algunos los conocen así, o el asistente de tos,
o comúnmente o popularmente llamado COF. No es un equipo que esté disponible, digamos, en todo momento y para todos los pacientes, no es tan conocido, pero sí los médicos neumólogos hacen como que ese trabajo de que el paciente con ELA tenga ese equipo, porque, bueno, simplemente no puede sacar las secreciones porque no puede toser, no tiene la fuerza muscular para toser, pero no es que su sistema respiratorio esté comprometido. Por eso se busca pues esa asistencia, sino pues con maniobras manuales, que es con la compresión del tórax en el momento que el paciente pueda producir su propia tos para ayudarlo a expectorar. Bien, otra cosa que es bastante importante conocer acá es, por supuesto, que el paciente, cuando avanza la etapa, va a presentar eh, la necesidad de asistencia de la ventilación mecánica. Bien, hay dos etapas para los pacientes, los que tienen ventilación mecánica no invasiva, que todavía su musculatura se mueve un poco, pueden tener periodos sin tener asistencia respiratoria, eh, pero vamos a observar que, por ejemplo, su saturación ya es menor, ya no es un paciente que te satura 98, 99%, sino un paciente que puede manejar una saturación del 92%. Eh, es un paciente que se cansa al mínimo esfuerzo, incluso cuando sea a la asistencia. Es decir, nosotros lo movilizamos, sentamos de la cama a la silla, lo levantamos y el paciente se va a cansar. Estos son indicativos de que, bueno, el, el trabajo respiratorio está siendo agotador para él. También el aumento de la frecuencia cardíaca y obvio de la frecuencia respiratoria. Ahí es cuando Fran, indican la perdón, ventilación. Sí, Fran, perdón, te interrumpo con una pregunta que ponen en el chat. ¿Cuál ok, es el perfecto. nombre del dispositivo? Preguntan. Ah, bien, es Code Assist. Se lo voy a escribir en el chat porque, bueno, es en inglés. Y puede por ahí. Sí, o co- asistente de tos se llama en español, tal cual. Exacto. Ahí se los estoy poniendo. Co-assist, asistente de tos o comúnmente, digamos como que entre profesionales, el co, que es la expresión de la palabra tos en inglés. Ahí se los envío, por si lo quieren anotar y lo quieren revisar después. Listo. Bueno, como les iba diciendo. em, bueno, en la ventilación, cuando ya se indica la ventilación mecánica no invasiva, el paciente puede tener ciclos en el que va a usar la ventilación y en los que no la va a utilizar. ¿Cuál es el propósito de utilizar ventilación no invasiva? Que puede ser con un equipo llamado BiPAP o un equipo llamado CPAP, ya les voy a contar la diferencia, es que el paciente disminuye el trabajo respiratorio y la fatiga muscular. Esto va a ayudar a que la respiración sea más efectiva, el intercambio gaseoso sea mucho más efectivo y que su musculatura no se vea sobrecargada. O sea, lo poco que puede trabajar su musculatura torácica, abdominal, y toda la musculatura accesoria de la parte respiratoria no se vea tan agotada. Bien. La ventaja de esto es que, por supuesto, aumenta la supervivencia en comparación al paciente que no está ventilado. Son equipos de fácil manejo, tienen muchísimo menor riesgo de infección, permite la fonación. El paciente, si aún puede hablar, lo puede hacer con este equipo, mejora la calidad del sueño porque mejora la calidad de la respiración nocturna y el costo es bastante económico. ¿Por qué? Porque el paciente puede acceder a este equipo, se puede entrenar a utilizarlo tanto él como el familiar y no necesita de un enfermero que esté constantemente asistiendo. Incluso puede estar con un cuidador que también es así, es entrenado como el familiar para el uso del equipo. Los equipos que se usan son el CPAP
y el BiPAP. La diferencia con BiPAP es que mantiene una presión positiva constante, y en el CPAP hay una variación entre la presión positiva y la presión negativa de acuerdo a lo que el paciente va haciendo o va respirando. Estos son equipos que se acomodan fácilmente en el hogar, son pequeños, ya están programados, el paciente solo tiene que aprender a encender y apagar. Las diferencias que pueden tener, que son muchas veces a elección del paciente, es que la máscara que utilizan son diferentes. Tienen lo que es la máscara Total Face, como la ven acá en la pantalla, que abarca todo el rostro, desde la frente hasta el mentón. Está la máscara oronasal, que abarca la zona de la nariz hasta el mentón, y la máscara nasal, que solamente abarca la nariz, pero el paciente necesita tener un poco más de control porque debido a la presión positiva tan elevada, el aire va a salir por la boca. Entonces, es un paciente que tiene que entrenarse un poco más, necesita un poco más de tiempo para acoplarse a la forma de ventilación, y bueno, aprender a que no puede abrir la boca porque se sale todo el aire y no ocurre la ventilación como tal. El cuidado con el paciente más importante, con el paciente con ventilación no invasiva, sería inicialmente evitar las úlceras por presión a nivel cutáneo que ocurren con la máscara que utilicen. ¿Por qué? Porque estas máscaras van atadas con un arnés que va alrededor de la cara y que tiene que estar bastante ajustada porque tienen que generar un sello eh, alrededor de la máscara, ya sea toda la cara, la oronasal o la nasal, que por cierto, la oronasal es la más elegida por los pacientes, porque no pueden haber escapes de aire. Bien. Otra de las cosas a las que tenemos que tomar en cuenta es la sequedad de la mucosa. Siempre un paciente que tiene que estar bien hidratado, con lavado bucal en varias oportunidades en el día, porque se reseca mucho la mucosa oral. Debemos monitorear la distensión gástrica por aerofagia, por supuesto, con una presión positiva tan elevada en que el equipo va a mandar aire al paciente, es muy fácil que en vez de pasar a la vía respiratoria, el aire pase a la vía gástrica. Y es muy común tener un paciente con distensión abdominal, y es solo aire pues en el estómago por la ventilación. Por supuesto, vigilar, o esto va un poco más en conversar con el paciente, la sensación de claustrofobia. Ocurre mucho en las primeras posturas de la máscara, que siempre son por periodos cortos. El paciente empieza a tener la máscara por 2 horas y vamos aumentando a los 2, 3 días por 3 horas y así progresivamente. Por esa sensación de, o sea, tienen un arnés rodeando su cabeza que va ajustado y más una máscara que va en la cara que muchas veces también dificulta un poco la visión. Bien, entonces es como un poco ayudar al paciente a acoplarse al sistema, es conversando lo que te va a suceder ahora, que te vamos a colocar esta máscara, cómo se siente la máscara, que la pueda probar antes sin la función encendido de la ventilación, para que se pueda ir acostumbrando y teniendo la sensación de cómo es, para evitar esos momentos en que, mira, no puedo respirar, me siento horrible, quítamela, no puedo, y el paciente agarra como temor a tener la ventilación. Importante, verificar las fugas aéreas. No pueden haber fugas aéreas porque no se va a cumplir con la presión positiva que necesita el equipo para poder hacer la ventilación adecuada. Veamos qué es un montón de aire que se envía a alta presión para que entre a la vía respiratoria, infle el pulmón y ocurre el intercambio. Entonces, si hay fugas aéreas, la presión es menor y no ocurre la ventilación. Y por supuesto, pues la hipoxia que puede ocurrir por desajustada de la máscara, desconexiones del equipo, mal funcionamiento del equipo.
Dentro de los cuidados básicos que podemos tener con nuestro paciente al momento de colocar la ventilación no invasiva, informarle todo el proceso que vamos a hacer. Te voy colocando el arnés, te voy colocando la máscara, está bien de ajustado así, está demasiado ajustado, teniendo en cuenta que no solamente la máscara puede causar una lesión cutánea, sino también el arnés en la parte alrededor de la cabeza, sobre todo de que el paciente tiene el arnés y usualmente está acostado. Procurar una posición también semi-Fowler para que el intercambio respiratorio sea más efectivo. Por supuesto, el control y registro de las constantes vitales. Evitar las úlceras por presión por el arnés, en la mascarilla. En esta etapa se utilizan muchos regenerativos de la piel en el rostro, como cremas como Factor AE o aceites como nutritivos, como Linovera. Este, el paciente usa, algunos pacientes utilizan vaselina alrededor del espacio donde está la máscara, usan parches de Duoderm para hacer un poquito más acolchado y más resistente en contacto directo a la piel. Y bueno, bien importante, agrupar todos los cuidados de enfermería previo a la colocación de la mascarilla, todo lo que tiene que ver con alimentación, medicación, la hidratación, incluso la eliminación. ¿Por qué esto? Porque usualmente la ventilación mecánica no invasiva está indicada para el paciente dormir. El paciente va a dormir con su ventilación en mínimo 8 horas durante la noche y por el día que va a retirar la ventilación, la musculatura respiratoria ha descansado y puede soportar o pasar el día sin estar ventilado, respirando espontáneamente. Bien, entonces también es para el descanso de la musculatura. Entonces, antes de dormir, que el paciente cubra o cubrir todas esas necesidades del paciente de cambio de ropa, de micción, de todo, para que no haya necesidad de desconectar el equipo posterior a la colocación, porque el proceso de adaptación para el paciente no es tan rápido. Y bueno, supervisar y mantener el correcto funcionamiento de el equipo, en este caso ventilador, que ya sea BiPAP o CPAP, y de todos sus accesorios. Conocer dónde lo enciendo, dónde lo apago, dónde se coloca el agua para humidificar, porque usualmente llevan agua para humidificar, qué tipo de agua le puedo colocar. Algunos aceptan agua corriente, agua mineral, otros solo agua destilada. Entonces, todos estos detalles del equipo, conocerlos, porque el buen funcionamiento del equipo me garantiza una buena ventilación para mi paciente. Bien. Viene la siguiente etapa en la que el paciente ya pasa a ventilación mecánica invasiva. Para esto el paciente ya tiene una traqueostomía. No todos los pacientes con ELA llegan a esta etapa y esto es por decisión propia. El paciente con ELA, junto con su médico, psicólogo y todo el equipo y sus familiares que están muy involucrados en estos procesos, decide si va a tener o no la traqueostomía. Algunos deciden que sí, otros deciden que no. Las ventajas de la traqueostomía, pues prolonga la supervivencia durante mucho tiempo para el paciente, pero tiene un impacto mayor económico y de dependencia del paciente. Un impacto mayor porque ya el paciente tiene que tener asistencia de enfermería 24/7. Ventajas, tiene menor riesgo de broncoaspiración, las fugas aéreas son mucho menores, facilita la eliminación de las secreciones y bueno, es la alternativa cuando ya la ventilación no invasiva no es suficiente para el paciente. Pero bueno, el paciente antes de llegar a esta etapa toma en cuenta todos estos factores y decide si tener o no la traqueostomía. La mayoría de las traqueostomías de los pacientes con ELA son programadas. Muy esporádicamente se hace de emergencia, menos que el paciente esté con una infección respiratoria, una neumonía muy fuerte y bueno, ya el paciente entra en una insuficiencia respiratoria y va al sanatorio o al hospital y terminan haciendo la traqueostomía.
pero la gran mayoría son programas. Dentro de los cuidados de enfermería de la vía aérea, en este caso la traqueostomía, por supuesto, monitorizar la traqueostomía, que no presente signos de infección, es decir, eh, coloración, calor y secreciones, que no sean las que maneja el paciente normalmente, sino secreciones, digamos, más espesas, color blanquecino, ¿verdad? Verde, que sean purulentas, con olor, este, la aspiración de la vía aérea, que dependiendo de cómo se presenta en el paciente, puede ser una aspiración con el sistema de circuito cerrado, que es el más recomendado para estos pacientes que están en su domicilio, bien, porque es menos contacto de la vía aérea expuesta al aire ambiente, o, bueno, en caso de que no tenga el circuito cerrado de aspiración, pues la aspiración abierta estéril común. Importante la higiene de la cavidad oral. Muchas veces esto se deja como que en el último plano, digamos, dentro de los cuidados, pero es muy importante saber que todas las bacterias que están en la cavidad oral pueden pasar la vía aérea muy fácilmente. En el caso del paciente con traqueostomía, bien decimos, tenemos, bueno, la cánula de traqueostomo tiene un balón de neumotaponamiento que no permite que estas secreciones pasen. Pero es muy común que el balón se desinfle con el paso de los días. Y si tenemos una cavidad oral que no se limpia, que tiene bacterias del día a día, y esto pasa a la vía respiratoria, fácilmente tenemos una infección respiratoria en ese paciente. Bien, por eso vamos también de la mano con el control del balón de neumotaponamiento. Eh, Muchas veces en el domicilio es un poquito difícil conocer a cuánto está inflado el balón con un manómetro que debería estar entre 25 y 35 centímetros cúbicos de agua. Pero creo que con el manejo del día a día se va conociendo cuál es el punto de inflado de ese balón. ¿Por qué? Porque si el balón está mínimamente desinflado, vamos a escuchar las fugas de aire a través de la traqueostomía, o el paciente va a estar expulsando el aire por la boca y él mismo te lo va a hacer saber, que siente que el aire que debería entrar directo en la tráquea está pasando a la cavidad oral. ¿Bien? Por supuesto, como con todo paciente, que la fijación de la cánula de la traqueostomía sea correcta, nunca debe ser ni muy ajustado ni tampoco muy flojo. La idea de la fijación es que mantenga la cánula en el lugar correspondiente. Eh, También hay pacientes con ELA que como la cánula de traqueostomía es definitiva, tienen un tipo de cánula eh, que se llama traco twist y tiene una endocánula, es decir, el tubo de la cánula que va dentro de la tráqueo tiene otro tubo, es como una cánula un poquito más pequeña, ¿verdad? Que con un giro se saca y esto permite como que si hiciéramos un cambio de cánula, pero no es en realidad un cambio de la cánula como tal, sino de esa parte interna que elimina, digamos, todas las secreciones que van quedando ahí y se coloca una cánula nueva que se lava con un jabón enzimático especial y se hace el cambio de esa endocánula semanal para el paciente y esto disminuye mucho las posibilidades de una infección respiratoria. Aparte de que se hace el cambio semanal de esa parte interna, la cánula en general se cambia eh, con espacios más grandes de lo normalmente. Usualmente una cánula común se cambia cada mes y este paciente puede estar entre 3 y 6 meses sin cambiar su cánula porque tiene ese cambio de endocánula que es como que mucho más práctico. Lo hace el personal de enfermería porque solo es como girar un tubito, sacarlo y meter el otro. El otro se lava, se seca al aire libre
y queda esterilizado por el enzimático para el paciente. Me hubiese gustado traerles una foto, pero no encontré una foto que fuera muy explícita para que lo pudieran ver bien. Solo se ve como la doble cánula y no daba mucho la explicación. Lo menciono porque actualmente es bastante común encontrar al paciente con ELA con este tipo de cánula. Entonces es un cuidado que nosotros como enfermeros vamos a tener que hacer. Este, bien. El resto de los cuidados, bueno, que ya conocemos muy bien, el control de los constantes vitales, el cuidado del estómago, que es hacer la cura de la traqueostomía. Muchos dicen diariamente o por turno, pero yo siempre hago hincapié en que esto debe ser siempre que sea necesario. ¿Por qué? El paciente con él, al no poder deglutir, este, desde el inicio de la enfermedad genera mucha saliva, una cialorrea que es característica de la enfermedad. Y muchos pacientes dicen, bueno, sí me aspiro constantemente la boca y estoy bien, pero a otros les molesta un poco la aspiración, pero no les molesta la saliva, bueno, saliendo y rodando a través de la boca y del mentón y el cuello. Entonces muchas veces esa cura de traqueostomía está muy húmeda de saliva y bueno, le estamos dando el ambiente perfecto a las bacterias para reproducirse. Humedad, el calorcito de la saliva, todo ahí perfecto. Entonces, siempre digo que la cura del estómago es siempre que sea necesario. Por supuesto, con una solución antiséptica como clorexidina, Pervinox, incoloro, o solución fisiológica. Importante, pues también conocer el funcionamiento del respirador que tiene mi paciente, cómo se enciende, cómo se apaga, qué significan las alarmas que me están dando. Si me dice, les voy a dar unos ejemplos un poquito rápido. Por ejemplo, si tengo el ventilador y me dice este, BTE alto, que es volumen total expirado elevado, puede ser que tenga una fuga el equipo. O si me dice BTI, que es el volumen total inspirado bajo, es porque hay algo que está obstruyendo la vía aérea y el aire no puede pasar. Entonces, por ahí el paciente tiene secreciones eh, en la vía aérea. Entonces, cuando yo veo que me suena la alarma y me dice volumen total inspirado elevado, o puede decir, por ejemplo, presión elevada, bueno, el paciente tiene bastante secreción y hay que aspirar. Por supuesto, si me dice fuga eh, o, no está bien conectado el respirador a la traqueostomía, la tubuladura puede tener algún agujerito, como es un plástico así corrugado, por alguna parte se pudo haber rajado y tiene alguna fuga. Eh, Otra de las muy comunes que pasa, que también dice volumen total inspirado, BTI elevado, y digo, pero no tiene secreción el paciente, la tubuladura está libre, no tiene agua, no tiene nada. Bueno, muchas veces son los filtros tanto del respirador o el filtro que tiene el paciente, que ya está muy húmedo, cargado, y hay que cambiarlo. Bien, son eh, pequeñas alarmas, porque a veces nos dicen, no, no tienes que conocer el respirador, porque eso lo maneja el kinesiólogo respiratorio. Pero el que está con el paciente 24 horas eres tú, 24/7, durante todo el día, es el enfermero. Entonces es importante mirar, bueno, qué alarmas me está dando el respirador, qué información me dice y cómo lo puedo solucionar. Si veo que algo que ya yo cambié mi filtro, ya aspiré mi paciente, ya cambié la tubuladura y todavía me sigue dando error, bueno, ya sé que tengo que asistirme con el otro profesional para poder resolver lo que sucede. Pero sí, son pequeñas cositas que nosotros en el día a día lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir aprendiendo del respirador. No le tengan miedo al respirador, véanlo, tóquenlo, mírenlo, qué dice, qué no dice, vean los gráficos, algunos tienen gráficos, entonces tú dices, tiene un gráfico y veo las ondas que suben y bajan. Pero, por ejemplo, vamos a ver que cuando está la expiración, la onda se ve vibrada, el paciente tiene secreción. Por ahí no me da la alerta el respirador, pero ya vi que mi onda está vibrada, tiene secreción.
lo puedo aspirar o necesita que lo aspire. Bien, son tips para cuando tenemos esos ventiladores en casa. Bien. El otro de los cuidados que es bastante importante y sobre todo en la etapa inicial del paciente con ELA es el de la alimentación. Entre un 15 y un 50%, un número bastante grande de los pacientes con ELA presentan malnutrición. No desnutrición, que se ve muy afectado su peso, sino malnutrición. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a aparecer estos síntomas de disfagia y comienzan a tener la tos persistente en la hora de comer, la tos durante, perdón, ya va, se me fue este, la tos continua post la comer, el paciente dificultad para deglutir cierto tipo de alimentos, el paciente comienza a elegir lo que le es más fácil comer. Ejemplo, puedo deglutir bien o tragar bien una consistencia tipo flan o tipo una sopa licuada. No, por ejemplo, la sopa licuada me cuesta porque es licuada y me genera tos y paso tosiendo 10 minutos posterior a una cucharada de sopa. Pero veo que como un flan, que también es blandito, es muy rico, me gusta y no me ahogo. ¿Qué creen ustedes que va a elegir el paciente? Va a elegir el flan. Bien, entonces muchas veces no piensan en nutrirse, sino en lo que pueden elegir más fácilmente y lo que pueden comer más fácilmente. Entonces, acá es bastante importante la intervención eh, de cuáles son esos alimentos que está consumiendo, en qué textura los están consumiendo y pues la alianza con la nutricionista, con el nutricionista para mejorar esta alimentación. Pues cuando no se consigue mantener un buen estado nutricional, pueden aconsejar colocar una sonda nasogástrica en el proceso de que se coloca un botón gástrico para el paciente. Muchas veces también la colocación de la gastrostomía es planificada para el paciente con ELA. Bueno, la mayoría de las veces es planificada. Cuando ya le cuesta mucho comer, cuando ya no está nutrido, la indicación es la gastrostomía. Tenemos en la gastrostomía dos variantes, que es el gastrostomo, que es el que usualmente tienen al principio, y posteriormente el botón gástrico. La diferencia, o sea, ambos tienen la misma función, pero la diferencia va primero en la duración del dispositivo. El gastrostomo se cambia usualmente entre 3 y 6 meses. Tiene, algunos tienen una sutura para mantenerlo en el lugar y el botón gástrico puede durar hasta un año, dependiendo la marca y la indicación que tenga ese dispositivo. Y estéticamente es mucho más práctico el botón gástrico porque el prolongador se puede retirar, se cierra tal como un botón o como ese conector de los inflables. Y para el paciente, pues, le gusta más porque pasa más desapercibido. Porque el gastrostomo siempre, como está conectado constantemente y es una manguera un poco más gruesa, se nota a través de la ropa. Tomando en cuenta de que muchos pacientes con ELA continúan teniendo su trabajo, reuniones sociales, y bueno, están alimentándose por una gastrostomía. Los cuidados de enfermería, bueno, fácil. Limpiar la zona porque hay que cuidar el estómago, los mismos signos de infección, coloración, rojez, secreciones purulentas con olor, calor en la zona, sobre todo, muy importante. Y muy importante que el contenido gástrico salga por alrededor del estómago. Cuando esto sucede es porque no está funcionando el gastrostomo como corresponde. El gastrostomo tiene adentro un baloncito, igual que el botón gástrico, que se llena usualmente con agua destilada y se pudo haber pinchado, se pudo haber
eh, eh, sí, perdido la capa, se pinchó y ya, pues no está haciendo la retención. Y en cualquier momento ese dispositivo se va a salir. Bueno, comprobar que esté bien cerrado para evitar las pérdidas de la alimentación del paciente. Siempre pasar agua antes, durante y después de la alimentación. Este, y conocer cuál es el tipo de alimentación que el paciente va a recibir. El paciente con gastrostomo puede recibir alimentación eh, enteral, que son estos alimentos preparados. Ya, no recuerdo si son los alimentos que están, que vienen preparados tipo Yevity, Suportan, seguramente los deben haber visto anteriormente, multifibra, que son alimentos que ya traen toda la cantidad de nutrientes y Sí, calorías que el paciente necesita. O puede tener una alimentación que llaman una alimentación casera, que son batidos de acuerdo a la cantidad de calorías, proteínas y minerales que el nutricionista quiere que el paciente reciba. Actualmente es bastante común ver pacientes con la alimentación mixta, que reciben estos alimentos preparados, pero también reciben algún licuado batido durante el día. Ejemplo, tipo muchos pacientes con ELA siguen una dieta cetogénica por alguna temporada, entonces reciben un batido de palta con huevo, aceite de oliva, algunos reciben una sopa con un trozo de carne, verduras, el caldo de la carne, lo licúan y reciben esto. Algunos pacientes a lo largo del tiempo que se van adaptando a la alimentación, entonces reciben su ración de café por la mañana o les gusta desayunar con avena, entonces, porque les ayuda también al intestino, entonces a la mañana tienen un licuado de avena. Bien, hay otros pacientes que deciden no consumir más alimentos y toman solamente los preparados alimenticios únicamente. Estos pueden estar en dos formatos: una alimentación continua, conectado al paciente 24 horas, ejemplo, una infusión eh, un frasco de 1000 en 24 horas y se pasa a través de la bomba de infusión a sí, 42 cc. Y el paciente está constantemente recibiendo alimentación. Como 42. otros, bueno, toman una toma de este alimento de 500 ml y lo reciben en 3 horas. Entonces, por ahí la velocidad de infusión a través de la bomba siempre va a ser, eh, no sé, 120, 150 ml por hora. Este, Esto va un poco aunado al cómo es la rutina del paciente y también lo que al paciente se siente cómodo. Por ejemplo, si tolera recibir en 3 horas esa toma de ese alimento, buenísimo, lo toma así. Si no, bueno, entonces ya la nutricionista le plantea, bueno, tengamos una alimentación continua. Bien, mucho va también relacionado con su rutina del día a día. Siempre estos alimentos se van a pasar por la bomba de infusión y bueno, los cuidados, conocer la bomba de infusión, cómo programarla, si tiene batería, si no tiene batería y que esté conectado a la corriente, A que la es corriente, sí. importante. Eso lo hacemos, sí. Este, Bien. Dentro de la mano del patrón de alimentación tenemos el patrón de eliminación. Es bastante importante porque esto genera mucho malestar en el paciente con ELA. Está diciendo cómo alimentar a un paciente con gastrostoma, el botón gástrico que le ponen acá. ¿Qué? Sí, ya, ahí dijeron algo. Bien, bueno, continúo. El patrón de eliminación es un paciente constipado, tiene mucha molestia corporal. Por supuesto, el proceso de eliminación intestinal del paciente con ELA va a ser un proceso mucho más lento y que va a necesitar en cierto momento del avance de la enfermedad asistencia.
Bien, pero nosotros eh, tenemos, dentro de lo que se ha investigado la información, tenemos que esta alteración nerviosa no altera los esfínteres de eliminación vesical o intestinal del paciente. El paciente con él va a continuar teniendo una diuresis espontánea y va a tener un poco de control en la eliminación. Sin embargo, lo que se ve más afectado es por la inmovilidad y la constipación es, no sé, como presente en el 90% de los pacientes. Bien, entonces, incentivar la dieta que tenga altos niveles de fibra, eh, cumplir con la medicación para la movilidad intestinal del paciente, como por ejemplo lactulón, bisacodilo, eh, los agregados de fibra para los alimentos, como fibra maíz o fibras, todo esto que se cumpla en tiempo y forma para que el paciente pueda mantener la poca movilidad intestinal a lo largo del tiempo. Yo siempre comparo cumplir la medicación de procinética en horario con ese ejercicio que te manda el gastroenterólogo cuando estás teniendo estreñimiento y te dice todos los días a la misma hora te vas a sentar en el baño. Tengas ganas de ir al baño, no tengas ganas de ir al baño, pero vas a ir educando a tu colon que a esa hora todos los días ya hay que desocupar y se tiene que mover. Bueno, exactamente lo mismo pasa en el paciente con el que, por supuesto, no va a hacer este ejercicio, pero va a recibir su medicación todos los días a la misma hora para que se mueva su intestino. Entonces, es bastante importante ser constante con esto. Adicionalmente, cumplir el esquema de hidratación del paciente para que el intestino reciba más agua y estas sean de eh, eliminación mucho más fácil. Así como en un periodo más avanzado, la asistencia con el uso de los enemas evacuatorios, bueno, se van a presentar. La colocación del enema de acuerdo a la indicación médica también sea correlativa, interdiario, una vez por semana o como sea indicado, pero que se cumpla correspondientemente. Eh, bueno, esto básicamente fue lo que les dije. Lo que no mencioné anteriormente es incentivar la movilización. A pesar de que sea un paciente que pueda estar postrado en la cama, el cambio de la cama a la silla de ruedas, ejemplo, es bastante importante para su intestino. Aunque, digamos, no, acá está acostado sentado y va a estar sentado de vuelta. Ese movimiento, el paso de un lugar a otro, va a ayudar al movimiento del intestino, igual que por supuesto, el cambio de postural en la cama. Importante también valorar la cantidad y la regularidad de esas diuresis y esas heces. Nos puede hablar de un paciente deshidratado, nos puede hablar de constipaciones, bueno, toda esta información pues puede ser transmitida al médico y a la nutricionista para ayudar al paciente desde la dieta y desde la medicación. Bueno, esto siempre lo coloco porque para mí es la bandera insignia de nosotros como enfermeros, el aseo personal del paciente. Bien importante porque un paciente con ELA, que lo vamos a encontrar en su domicilio, es muy importante el acondicionamiento del cuarto de baño. No siempre el paciente con ELA se va a bañar en la cama, porque bueno, ya tienen acceso a otros tipos de dispositivos como las sillas de ruedas para el baño con sostén postural, que incluso tienen el inodoro agregado y bueno, el paciente puede sus evacuaciones en una posición mucho más cómoda, el baño mucho más cómodo, porque va con su silla de ruedas que sostiene su cabeza a la ducha,
Entonces, es bastante importante que nosotros podamos evaluar el baño que tiene el paciente y hacer las recomendaciones de que la ducha no tenga, por supuesto, bañera, no tenga un bordillo tipo escalón para pasar, sino que la silla de ruedas pueda entrar cómodamente, que haya asideros en la ducha donde el paciente se pueda agarrar. Si el paciente aún puede deambular un poco con una andadera, que haya un inodoro que sea más elevado. No, a juro, tienen que cambiar el inodoro, pero se pueden poner estos dispositivos que elevan el asiento del inodoro, que haya una silla para el baño dentro de la ducha, que hayan alfombras antideslizantes y por supuesto que el paciente use calzado para baño antideslizante también. El baño yo siempre recomiendo que sea lo más normal posible, que el paciente entre abajo la ducha, que se bañe, que se lave la cabeza, que lo más natural que pueda hacer. Porque bueno, eso como que a su, eh, ay, se me fue la palabra, como que a su emocionalidad le ayuda también a su estado de ánimo y a su día a día. Los pacientes con ELA eh, quieren conservar la autonomía y la normalidad y lo más parecido a su vida común, lo más posible. Ellos siempre van a apostar a eso, lo dicen y dicen que no les cuesta cambiar, no quiero cambiar, por eso, porque quieren estar el mayor tiempo posible en su cotidianidad que han venido viviendo, incluso pasando de etapa a etapa. Es como que, bueno, ya en esta etapa en la que no uso la ventilación mecánica, pero ahora me quieren cambiar la ventilación, les cuesta porque prefieren esperar como que hasta el último momento en el que, bueno, ya no hay forma, me tengo que utilizar este nuevo dispositivo. Bien. En cuanto a las prendas de vestir, bueno, lo que se recomienda usualmente, ropa cómoda, amplia, fácil de poner, de quitar, zapatos antirresbalantes con suelas de goma y siempre digo que sean de gustos del paciente, porque muchas veces la familia dice, no, esto le queda mejor, esto es más fácil, este pantalón se sube y se baja más rápido, pero por ahí al paciente no le gusta. Por ejemplo, si la paciente es mujer, femenina, por ahí te dice, no, mira, a mí no me gusta usar pantalones, yo prefiero usar vestidos. Es con lo que se sentía más cómodo. Entonces, siempre tomar en cuenta la opinión del paciente, que le gusta, que no le gusta. Y bueno, como ya les había comentado antes, dentro de la higiene bucal, siempre. Acá pasamos a otro rasgo, que es el equilibrio de la actividad y reposo con el paciente. Sabiendo que esta es una enfermedad que afecta mucho emocionalmente al paciente, la depresión es bastante común. eh, Nosotros como enfermeros podemos incentivar esa actividad o ese equilibrio entre la actividad del reposo y no querer hacer nada del paciente de acuerdo a la valoración que podemos hacer previamente de sus capacidades funcionales de estas personas. Hay pacientes con ELA que a pesar de que tienen varios años con ELA, todavía pueden movilizar sus manos, ejemplo. Entonces podemos incentivar al paciente a no solo salir de la cama, sino hacer actividades que le gusten, que le sean recreativas, y también nos podemos apoyar con los terapeutas ocupacionales, que ellos tienen muchas herramientas para hacer adaptaciones para que el paciente pueda hacer, no sé, jugar cartas, ejemplo. Bien, ellos tienen muchos dispositivos, tienen incluso adaptar para que el paciente pueda seguir comiendo solo. Tienen cubiertos que se adaptan, que no tienen que agarrarlos porque como ya no pueden hacer la pinza, entonces se adaptan a sujetarlo con toda la mano porque tiene un guante o tiene alguna hebilla que se amarra a la muñeca y el paciente, bueno, tiene ese cubierto en el que puede seguir comiendo solo. Tienen lápices engrosados, donde el paciente puede seguir escribiendo.
Hay bastantes herramientas que se han desarrollado, tal vez para otras enfermedades, pero que en el paciente con ELA funcionan muy bien. Em, Cuando tenemos el paciente así como que en la primera etapa, es como que digamos, el mejor trabajo que podemos hacer es las recomendaciones relacionadas con su autocuidado y que continúen fomentando su independencia. ¿Te cuesta lavarte los dientes? Bueno, ¿qué tal si buscamos la forma de que el cepillo de dientes sea más grueso? Y este, puedes continuar haciendo esa actividad tú solo. ¿Necesitas asistencia para movilizarte? Bueno, tal vez el tipo de andador que le sea más factible porque el espacio que ocupa para andar, para pasar, es más pequeño. Pacientes que aún pueden tener el soporte del tórax, pero no se pueden levantar porque ya no tienen fuerza muscular. Bueno, tenemos, por ejemplo, los bipedestadores. Bien, entonces el paciente se puede bipedestar y como aún mueve las manos, puede hacer actividades como cocinar, como pintar, diferentes actividades. Fran, acá te Sí. ponen en el chat que hay, evidentemente está el hermano de un paciente que dice que tiene musicoterapia y toca el trombón en el hospital de Ah, Ensenada. no, Espectacular. espectacular. No, queremos un video. Queremos un video Tal para ver este cual, que nos paciente. compartan. Espectacular. Eh, y bueno, dando pie a esto, o sea, o pasando de esta parte de la movilidad, hay muchísimas actividades que el paciente con ELA puede realizar. Actividades donde se utiliza mucho la tecnología, pero que, bueno, ayudan a que su día a día no sea él. Me levanté, me pusieron la comida, me dieron la medicación, me bañaron, me llevaron al baño, evacué, me pusieron la ropa y me sentaron en el sillón y se vuelve a repetir, viene la comida, viene la medicación. ¿No? Hay muchas actividades que pueden realizar y que en el paso de los años se han ido adaptando más a pacientes de esta forma. Eh, yo conozco un paciente eh, que hace muchas actividades que no, o sea, se me ocurren tantas en la cabeza que no sé cuál decirles primero. Pero bueno, tiene hijos pequeños, por ejemplo, y hace actividades como ir a los juegos de fútbol porque tiene su silla adaptada que puede salir bastante, va a todos los juegos de fútbol con sus hijos, va de viaje al campo o a la playa, por supuesto, todo incluyendo su respirador. Este es un paciente con traqueostomía y todo, pero incluye su respirador, su bomba de infusión de alimentos, todos los equipos que pueda necesitar, incluidos los enfermeros. Entonces, trata de hacer actividades. Ejemplo, una de las últimas actividades que hizo que para mí fue bastante impactante es que llevó a sus hijos a tomar una clase de vuelo, porque él es piloto, y bueno, fueron al aeropuerto, tomaron una clase de vuelo, tanto teórica como práctica. Entonces el paciente vio cómo sus hijos podían pilotear un avión. Bien, entonces es como que esto les cuento para decir como que las actividades no están eliminadas en el paciente con él. Si bien el entorno social para ellos cambia, porque, bueno, por ejemplo, si ya el paciente no come, tiene una traqueostomía y no come por la boca ni nada de eso, ir a una cena, para algunos, bueno, está bien, me siento aquí y escucho la charla, para otros no va a ser nada agradable. Bien, todo depende del paciente y de cómo. Pero sí hay actividades sociales y, eh, aunque no pareciera, nosotros los enfermeros somos como el incentivador de eso que luego de que la relación entre el enfermero y paciente se ha estrechado mucho más, el paciente siempre te va a preguntar qué te parece, qué opinas tú. ¿Lo podemos hacer? Porque ya el paciente no dice, voy yo, todo, dice, vamos, tú que eres mi enfermero y vas a estar ese día de guardia, ¿qué opinas? ¿Vamos o no? Así que tenemos como que ese trabajo también
alentar a que no sea solo estar en la casa con todas las cuestiones médicas, sino también un poco el disfrute del paciente. El otro patrón que debemos cuidar es la alteración del sueño y descanso. Bien, las personas afectadas con él es frecuente que la alteración del sueño esté presente, debido pues, a manifestaciones de la enfermedad, propias de la enfermedad, y otras ocasiones son por factores situacionales, como efectos de medicación, el efecto de la depresión, del estrés que genera todo el cuidado alrededor de sí. Hay pacientes que, bueno, si es un matrimonio, entonces ya después de muchos años durmiendo juntos, ahora la esposa duerme en una habitación y el esposo en otra, y esto, aunque no parezca, les afecta. Y tal vez los primeros días el paciente pareciera que no y está bastante bien, pero con el paso del tiempo dice, es que me cuesta dormir porque ya no duermo con mi esposo, o me cuesta dormir porque ya no duermo con mi esposa. Entonces son situaciones a las que tenemos que prestar atención. Sin embargo, lo que nosotros como profesionales podemos procurar cuidar para alentar este sueño es, bueno, programar el horario regular para el descanso y sueño. Con programar el horario no es decirle al paciente, te vas a dormir a las 9 porque es la hora de dormir, sino, bueno, si duermes alrededor de las 12 de la noche, me programo a que todos los cuidados de enfermería previos realizarlo antes de esa hora. Bien, que exista como que esa previa de preparación para ir ya diciéndole al cuerpo y al cerebro que viene la hora de dormir. Que, bueno, dentro de los cuidados, el vaciar la vejiga, la administración de medicamentos, que el paciente, bueno, ya no esté recibiendo alimentación, si así es su programa de alimentación, si es una alimentación continua, bueno, mantener la alimentación, que ya no, ya se haya cumplido el esquema de hidratación, procurar que el ambiente esté acorde a como le gusta al paciente, con ruido, porque algunos duermen con la televisión, ejemplo, otros quieren un ambiente silencioso, que las temperaturas no sean extremas. Algo muy importante en este caso es que el paciente con ELA siempre tiende a la desregularización de la temperatura. Muchas veces nosotros estamos 30 grados y tenemos calor todos, pero ellos tienen frío y quieren un suéter, quieren un chal. Eh, Otras veces estamos 10 grados, uy, tengo frío, quiero estar con mi abrigo y ellos tienen calor, ábreme la ventana. Bien, esto es parte de la enfermedad también. Entonces es como ambientar al paciente de que, bueno, te gusta dormir con el aire a 20 grados, te gusta procurar ese ambiente, que tenga una posición cómoda, que tenga la cabecera elevada para el mejor intercambio respiratorio, que tenga la medicación para dormir donde se disminuya la cialorrea, que molesta mucho en la noche, que tenga, por ejemplo, si toma alguna medicación propia para dormir, como lorazepam o melatol, que ya se haya dado en un horario previo, y que todo el cuidado relacionado a enfermería ya haya pasado. Por supuesto, aclarando al paciente que así lo permite que cada tantas horas va a tener un cambio postural para evitar las úlceras por presión. Muchas veces a la hora de dormir, el paciente no puede dormir porque en la cama tiene una postura que no es su postura habitual anterior. Bien, ¿a qué me refiero con esto? El paciente tal vez dormía de lado antes y ahora siempre está de culto supino. Podemos programar que el paciente durante las primeras horas de sueño lo pongamos en esta postura y les aseguro que enseguida se va a dormir porque su cuerpo está recordando cómo dormía anteriormente. Otro área de bastante atención con el paciente con ELA es el de la comunicación. Como el paciente va a perder el habla, muchos pacientes sienten que, bueno, pierden la autoridad, pierden el poder expresar sus pensamientos, y como acompañantes constantes del paciente con ELA debemos
eh, procurar que el paciente se pueda comunicar de cualquier medio. Eh, para ellos resulta muy, 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 muy preocupante la pérdida de su capacidad para hablar. Eh, y previamente debemos establecer un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicación con el paciente. Existen varias formas, equipos electrónicos con los que nos podemos comunicar, pero siempre tiene que haber un lenguaje entre el paciente y el personal de enfermería o el equipo médico con el que nos vamos a comunicar. Como enfermero, ¿cuál es mi intervención? ¿En qué consiste mi intervención? O sea, apoyar en este nuevo proceso tanto al paciente como a la familia y ser el gestor que genere pautas generales para favorecer la comunicación. Como enfermeros podemos decir, bueno, ¿qué te parece esta idea si nos comunicamos con este gesto, con esta seña, en esta situación? Y el paciente te dice, sí, me parece perfecto, bueno, tengo el papel de comunicar esto a todo el equipo restante, a todo el equipo médico, del equipo médico, a todo el familiar y a todo el que se eh, involucre en el cuidado, la asistencia y en la compañía del paciente. Es importante cuando el paciente está en la primera etapa, por supuesto, que si voy a comer, no hablar, si voy a beber, no hablar. Emplear las técnicas no verbales con estos mensajes que van, movimiento de los ojos, gestos con las manos o dedos si aún los pueden mover, utilizar recursos alternativos como escritura, tableros alfabéticos, tableros gráficos y los equipos de comunicación digital. Acá tenemos, por ejemplo, los equipos electrónicos y tenemos las tablas que solemos crear para el paciente. Lo buenísimo de las tablas gráficas es que se pueden adaptar al paciente. Se pueden programar, no tengo que tener el abecedario en orden de abecedario, las letras, las puedo hacer de acuerdo a las necesidades más primordiales del paciente. Podemos tener una tabla para necesidades con enfermería, una tabla para charlar con familia, una tabla para charlar con amigos. Todos se pueden adaptar de acuerdo a la necesidad del paciente. Podemos generar códigos, ejemplo, con un paciente que solamente puede movilizar los ojos, le podemos decir, bueno, vamos a trabajar con el sí, con el no. Te muestro ambos puños, derecho si lo miras es sí, izquierdo si lo miras es no, y ya yo sé que las preguntas que le voy a hacer van a estar para responder en sí o no. Ejemplo, necesitas moverte, quieres levantarte, quieres cambiarte la ropa y todo va de acuerdo a lo que va viviendo la situación. Necesitas algo ahora eh, y luego podemos ir ampliando ese sí y no en otras cosas. Ejemplo, te puedo dar opciones. ¿Quieres la remera roja o la remera azul? Y le hago énfasis que la roja es la derecha y la azul es la izquierda. Esto se puede ir solamente al movimiento de los ojos, derecha o izquierda, al paciente sin mostrarle las manos y ya él va a saber cuál es el lado del sí y cuál es el lado del no. Hay pacientes que pueden mover sus manos, entonces pueden hacer señas y que están previamente acordadas con el paciente. Es una forma de comunicación que se puede practicar desde antes de que el paciente pierda completamente el habla, así ya es un lenguaje habitual. Al principio parece muy complicado, pero por mi experiencia les aseguro que se hace luego súper fácil y es como una forma muy fácil, muy natural de comunicarse. Yo actualmente cuido un paciente con ella también y el lenguaje que tenemos ahora en este momento es con una tabla que se creó hace mucho tiempo y separamos las letras del abecedario en cinco eh, categorías, digamos. Por ejemplo, el uno entonces son las letras de la A a la F. El 2 de la G a la L y así. Entonces es muy fácil porque, por ejemplo, te digo uno
y 2, 3, entonces me dice el 1, sí. Todo esto él lo hace con los ojos. Me dice sí. Entonces ya yo sé que es A, B, C, D, lo voy diciendo y cuando yo pronuncio la letra, él mueve sus ojos al sí. Y así vamos formando. Muchas veces cuando uno ya está bien relacionado con su paciente, bien conectado, no tienes que terminar de escribir las palabras, sino que vas adivinando un poco también lo que te quiere decir y bueno, se va haciendo un poco más fácil. Pero con el paso de los días, la verdad es que la comunicación se te hace fácil. O sea, para mí en este momento, que ya ha pasado mucho tiempo con este paciente, tener que decir 1, 2, 3 o A, B, C, X letra, es como estar hablando con ustedes en este momento. No siento la diferencia y con ese sistema tenemos conversaciones de cuento algo que me pasó antes en el pasado y era así y yo le cuento algo y es una comunicación fluida, pero de una forma un poco más lenta y con otra forma de comunicación, porque, por ejemplo, yo no voy diciendo las palabras que él va formando, sino que ya van quedando en mi cabeza y ahí yo le voy contestando y se te hace Fran, muy acá audible. Eliana y Sonia ponen en el chat que han vivido esto con pacientes con ELA y que lo han hecho Bien, con tableros hechos en cartón, con colores. Sonia cuenta que le iba diciendo el abecedario directamente y que el paciente a través de guiños le señalaba qué letra, tal cual. buenísimo. Tal cual así es. Yo siempre digo que es un idioma preestablecido entre enfermero y paciente. Y a partir de ahí se va compartiendo con el médico, con los kinesiólogos, con la familia, con los amigos, con todos. Porque todos se van a adaptar a esa forma de comunicación que nosotros con el paciente hemos establecido. Bueno, lo otro que vemos acá en la pantalla son los equipos de tecnología eh, asistida que, bueno, usan un sistema que se llama eye track o el traqueo ocular, que a través de un sistema como, si mal no recuerdo, es infrarrojo, capta el iris del ojo del paciente y él va con el movimiento de sus ojos, es como que si fuera el mouse que está moviendo en esa pantalla, en esa tablet. Bien, y estos equipos tienen la opción de escribir y pronunciar las palabras, frases o párrafos que escribe el paciente y pueden tener acceso al uso de su WhatsApp, al uso de sus redes sociales, a escribir un texto largo, tiene una alarma para llamar, para pedir asistencia, por lo menos este que está acá abajo, el Tobii Dynamos. Puedes programarlo para encender la televisión, cambiar la televisión, tiene un poquito más de funcionalidades para el paciente. Y el que está arriba, que si mal no recuerdo es Iris Bomb, bueno, es un poquito más sencillo y hay otro que se llama, si me ayuda, Aus, el de acá de Argentina. Exacto, se llama Neufitec. De Neufitec Neofitec. es Perfecto. bueno, nada, Esteban usa un sistema de comunicación alternativa como el que está contando Frances, son equipos muy costosos e importados, con lo cual, nada, nos llovían los pedidos y la necesidad de las familias de llegar a estos equipos y logramos hacer desde la Fundación una alianza con un equipo de Bahía Blanca del CONICET que desarrolló un sistema similar con la misma funcionalidad que los importados, pero de industria argentina. Entonces tenemos una alianza con ellos que no solo permite abaratar un montón los costos por tener estos equipos de comunicación alternativa de Argentina, sino que además tenemos una alianza con ellos para capacitar a esos pacientes, a esas familias, a esos cuidadores, para que puedan usarlo y brindan todo el soporte técnico también, que es súper importante en estas cosas. Así que, bueno, nada, es un lujo y es parte de lo que vamos haciendo para ir ayudando a las familias. Así que sí, Bueno, Neufitech se llama. sí, bueno, la mención de estos, bueno, es que estos que están acá en la pantalla son del extranjero, pero ahora en Argentina existe alguien que lo produce, que
que entrene al paciente, que lo asiste, que lo acompañe en todo momento y por supuesto los costos son mucho menores. Bueno, bien, hay un área que si bien no, digamos, no es 100% de enfermería, eh, quienes estamos ahí constantemente en la compañía del paciente, somos nosotros. El paciente con ELA, debido a la dependencia que tiene de asistencia y la conexión que genera con su enfermero o su enfermera, con su equipo de enfermería, es bastante grande. Él genera una conexión emocional y ve a su enfermero como un soporte emocional también. El apoyo emocional puede ser entendido como la capacidad de percibir lo imperceptible, y esto solamente se genera cuando hay conexión con ese paciente. Todo el que acude a un paciente en domicilio, que está en el día a día, que va hoy y mañana y pasado, o que va un día sí, un día no, o que va de lunes a viernes todos los días o todas las noches, sabe que no solamente te involucras en el cuidado de la enfermedad del paciente, sino en su día a día, que involucra muchas otras cosas. Bien, y muchas veces el paciente encuentra en ti un espacio en el que se puede expresar, en el que puede expresar sus emociones, en el que puede llorar, en el que puede decir estoy cansado, ya no aguanto más, antes de comunicarlo incluso a sus familiares. Y bueno, para mí, como profesional, es muy importante poder brindar un espacio seguro para que el paciente se sienta contenido emocionalmente. Esto no va a pasar en decir, bueno, yo hoy le voy a decir que tenemos una hora de charla y te abro el espacio y aquí lo que diga nadie se entera. No, esto viene desde el trabajo del día a día, de generar confianza, que el paciente vea que, bueno, soy un profesional, hago mi trabajo eh, con profesionalismo, pero que adicionalmente puedo tener una charla con él, puede confiar en mí, en el decirme, mira, ¿qué opinas tú de este tratamiento? ¿Lo conoces? ¿Qué has dicho? Ahí en esas cosas del día a día se va generando esa contención emocional. Cuando el paciente ve que a ti te interesa su estado eh, de salud que mejore, que se sienta mejor, que te vea, que generas esa conexión que realmente, bueno, tenemos que ser honestos, no se genera con todos los pacientes porque tiene que ver también un poco con la compatibilidad, pero que sí el cuidado del día a día lo va generando. Para nosotros como enfermeros eso exige un alto nivel de sensibilidad por la otra persona, de empatía. Bien, y esa es mi invitación en este espacio del día de hoy, que al cuidar a ese paciente con él, a que vive una vida bastante dura, bastante complicada, porque no puede mover nada en su cuerpo, pero emocionalmente, mentalmente y su conciencia está tal cual como estamos nosotros acá ahora. Es como que nosotros estamos sentados acá, no podemos pronunciar ni una sola palabra, ni mover un solo músculo de nuestro cuerpo. Eso es exactamente como está el paciente con él. Y mi invitación de colocar esta parte de contención emocional es invitar a que el momento que tengas el contacto con un paciente con ELA, tener más sensibilidad, más empatía y poderte abrir a esas manifestaciones que pueden ser verbales o pueden que no sean verbales, pero que tal vez una mirada, un gesto te las hace notar para el cuidado. Y bueno, en mi experiencia con una gran cantidad de pacientes con ELA, les digo que eso funciona muchísimo para que el paciente se abra, acceda a mucho todo más que el decir, ah, yo soy un profesional y sé cómo se hace todo perfecto y me conozco toda la teoría y lo sé todo. El paciente se siente más conectado contigo cuando se siente identificado y puede sentir esa conexión que cuando mostramos toda la teoría que, bueno, nosotros aprendemos en todo, en nuestra formación y en todo el camino. Eh, Esto era mi última parte de la charla y les quiero leer esta conclusión que escribí para ustedes y es que teniendo en cuenta que el carácter progresivo
y una falta de tratamiento curativo para la ELA, el personal de enfermería tiene un papel muy importante en la educación del paciente, de sus familiares y cuidadores, si es que así los tienen. Tiene un papel muy importante en la valoración de su situación emocional y contribuye en una gran medida facilitando estrategias que permitan promover la independencia de ese paciente, a prolongar sus capacidades funcionales y de esta manera garantizar una mayor calidad de vida posible en el proceso de esta enfermedad tan dura. Quiero cerrar la charla con una pregunta que me hizo en una charla un asistente, un chico que estudiaba enfermería, no estaba graduado como nosotros, estudiante, jovencito, no más de 22 años, pero ya tenía contacto con pacientes con ELA y me hizo esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo para que un paciente con ELA sea feliz? No hay respuesta para esta pregunta, en realidad, creo yo, pero sí la dejo para cada uno, para su reflexión, para que el día que esté al frente de un paciente con ELA o cualquier otro paciente, hablo de ELA porque a eso vinimos a hablar hoy, pero cualquier otro paciente diga, bueno, ¿qué granito de ahí puedo poner yo para que este paciente esté un poquito más cerca de ser feliz dentro de todas sus situaciones? Con esto Ujú. cierro y les doy muchas gracias por la asistencia, por la atención y bueno, por estar ahí prestando atención a todo, porque sigue el mismo grupo que comenzamos. Si tienen alguna pregunta, quieren decir algo, Eso, gracias, Fran. abran Realmente su lo que micrófono. expresa lo refleja, doy fe porque la vi en interacción con los pacientes. La verdad es que, exacto, pone un corazón en el cuidado y es impresionante. Y nos ayuda a formar a otros. Así que, Fran, de nuevo, millón de gracias por sumarte, siempre muy clara. Los invito a eso, a que abran micrófono, a que pongan preguntas. Estamos cumpliendo con el horario que habíamos dicho de terminar a las 8, pero los invito si todavía quieren aprovechar y acercar alguna pregunta. Para Fran, acá estamos. Y bueno, Yo solamente quiero agradecerle a Francis porque ha sido tan clara, precisa y creo que ha demostrado la pasión que tiene y ese compromiso en la atención. Y por lo menos a Tal mí me cual. ha transmitido eso y que es tan importante, ¿no? Esto de lo que tiene que ver la empatía, la escucha, el acompañamiento, todo eso que hace al propio cuidado humanizado en este tipo de personas, ¿no? Porque aparte, no solo la persona que está padeciendo, sino el entorno, la familia, que se ve sumamente afectada con esta situación de salud de su pariente, de ese ser querido, y la verdad que son patologías que uno va viendo el franco deterioro de la persona. Entonces, seguramente le habrá tocado a Francis transitar situaciones difíciles, ¿no? Que duras para ella y para la familia. Y ahí es donde mi pregunta es, ¿cómo te has preparado vos para afrontar? Porque uno cuando está con mucho tiempo con un paciente, en realidad va tomando cariño y demás. Entonces, ¿cómo resolviste esas situaciones de crisis cuando has tenido un paciente que en una situación ya prácticamente extrema? bueno, sí me ha pasado tener situaciones de crisis, tanto de eventualidades en el domicilio, donde, bueno, si no resolvemos ahora, vamos a tener un mal desenlace, como, bueno, la partida de pacientes. Y creo que lo que me ha ayudado es poner un poquito de lado el corazón, honestamente, y más al frente lo profesional. Porque si bien me va a doler, me va a entristecer, eh, eh, o sea, pueden salir a flor de piel todo sentimiento o conexión que pueda haber establecido con el paciente, creo que en esos momentos críticos, lo primero que somos es profesional.
porque si no, bueno, vamos a estar como la familia. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No, no sé qué hacer. Y bueno, primero es, número uno, somos el líder. Somos el líder del equipo, el que está, el que indica o qué vamos a hacer. Primero hacemos esto, llamamos la ambulancia, ponemos, damos a ambú, hacemos el oxígeno. Es un papel un rol en el que nos tenemos que poner. Somos líderes. Necesito ayuda porque no puedo estar en todo, entonces tengo ese papel de, bueno, tú que eres el familiar y aprendiste tal cosa que te enseñé, vamos a hacer esto. Tú, creo que un poquito uno se pone como que la armadura y bueno, ya cuando pasa la situación, ahí viene lo emocional, que es, bueno, un poquito más complicado, pero creo que, bueno, en este mundo estamos también para sentir y está bien que estemos tristes, está bien que nos sintamos, que nos dejemos llevar o mover por la situación, pero creo que dentro del ambiente o del lugar donde está ocurriendo la situación, sí tenemos que ponernos, bueno, acá me pongo el ambo primero, esa es mi armadura, y después, bueno, eh, Te- me permito sentir y siempre hay un espacio en que expresar. Un espacio con tus compañeros que conocen la situación, con algún amigo, con otro profesional o incluso con un psicólogo. Muchos pacientes con él tienen su psicólogo y están abiertos también al personal que trabaja con ellos, porque, bueno, llevamos todos la carga. Pero bueno, honestamente decirte, me pongo mi armadura uno y dos, también me dejo sentir. O sea, no me lo resto, porque somos humanos. Así es. Sí, sí, te entiendo plenamente porque yo como enfermero neonatal me ha tocado O, vivir muchas situaciones y uno ve la pareja, los papás, por ahí en esas ilusión de su hijito, todo, y que transita y bueno, termina mal con un Mm. cuadro infeccioso y por ahí la misma muerte, ¿no? Así que sí, te entiendo y empatizo con vos. Bueno, dejo para que otros pregunten. sí. Fran, mientras van acercando alguna otra pregunta, ¿proyectás de nuevo lo del principio Ahí les para dejo. volver Ajá. a difundirles? Primero esto, no dejen de subirse acá, lo puse en el chat, lo vuelvo a poner si quieren por las dudas, pero súbanse a este link para dejarnos sus comentarios, nos ayuda un montón, nos aporta el feedback en estas charlas para seguir mejorando, buscando temas para seguir ampliando la formación, así que déjennos sus comentarios y de paso nos dejan sus datos para poder enviarles el material que presentó hoy Frances. Así lo tienen todos a disposición y también poder enviarles el certificado por haber participado en la charla. Así Sí, que, claro. y no me quiero ir sin volver a propagandearles y difundirles la formación que tenemos abierta, que empieza el 5 de mayo con Cruz Roja, en alianza con Cruz Roja, para seguir profundizando cada uno de los temas que hoy tocó sintéticamente Frances. Es una charla completa, una formación completa. Son 8 módulos, dura 2 meses la formación, es 100% virtual. Y tiene una charla por disciplina de las que les estuvo abriendo Frances. La verdad que es un lujo con profesionales y la lidera Frances bajando los contenidos a los cuidados de la enfermería. Así que ahí está, los invitamos una vez más. Ahí está, pueden escribir a capacitacionvirtual@cruzroja.org.ar y pedir más información. La verdad que es un lujo. Súmense, hay videos prácticos con pacientes, bueno, todo lo que vieron hoy Sí. con Frances, si quieren profundizar, invitadísimos a ser parte de esta formación. Perfecto, vuelvo a poner el link Muchísimo, que ahí Ujú. me lo piden de la hay encuesta. muchísimo material en la formación de videos, de clases, o sea, para ver después de las clases, libros, papers, la verdad que bastante completo.
Al que quiera, Sí, bien. ahí preguntan si es arancelada. Esa formación sí es arancelada, pero no dejen de escribir porque tenemos descuento por la fundación. Si llegan por la fundación, bueno, nada, tenemos algún cupo de beca, así que no dejen de escribir y no dejen de hacerla si quieren hacerlo por el costo. El costo es de 81.000 pesos en los 2 meses de formación. Pero eso, no dejen de escribir porque nuestro objetivo es eso, que se formen cada vez más. Eso ayuda a cubrir los costos que tenemos en la alianza con Cruz Roja, poder certificar la plataforma de formación, pero queremos que todos lo hagan y que todos accedan a esta formación para seguir brindando herramientas para las familias, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que no dejen de escribir. Bien, Bueno, habiendo Bien. tenido la información, viendo que no hay más preguntas, que todo el mundo está bastante, los mensajes están muy lindos, muy agradecidos. Les agradezco por venir, por interesarse en el tema. Soy de esas enfermeras que le dice a todo el mundo, métete a cuidar pacientes con ELA. No porque sea muy Bueno, fácil, pero la verdad es que es un mundo que por ahora está bastante chiquito. Somos muy pocos los profesionales que nos dedicamos a cuidar pacientes con ELA y bueno, queremos que sean más porque queremos que todos los pacientes tengan acceso a un profesional que sepa cómo ayudarlos. Y bien, más que eso, el paciente con ELA necesita un equipo interdisciplinario que lo sostiene, así como la imagen, la última imagen que les puse, que son unas manos sosteniéndose unas con otras. Esa es la red de contención del paciente con ELA. Eso hace que su vida sea más fácil, que esté más contenido, que cualquier dificultad se resuelva a tiempo y que su vida se prolongue. Por ende, pues, entre más seamos, más sostén para estos pacientes. Así que, totalmente de acuerdo. Muchas Bueno, gracias. eso, gracias. Les pedimos, ¿quieren prender cámara y hacemos una foto final? Todos los que podamos, Ah, ¿se espera que voy a animan? prender. Todos los que puedan encender cámara y hacemos un saludo final y les saco una foto. Pónganse ay, qué lindos, lindo lindas. se van verlos. acomodando. Ahora sí, Tan fija. después que hablé 2 horas, les veo la cara. Tal cual, ahí van apareciendo, sonrían, que saco una foto de todos. Me encanta. Me encanta porque hay muchos enfermeros acá en Argentina, muchos, todos comprometidos en formarse siempre, en hacer más, tomar eh, formaciones, posgrados, cosas, y la verdad es que me gusta mucho, que está eso por especializarse y por hacer mejor. Me encanta. Bueno, Bueno, un lujo, gracias Fran, de nuevo, enormes gracias a la asociación por abrirnos este espacio y darnos este lugar para seguir formando en la ELA que tanto se necesita. Así que gracias a todos por tomarse este tiempo y ratito para seguir formándose. Un placer. Un placer Hugo, a todos. Muchas gracias a la federación también por abrirnos el espacio y por estar acá y escuchar también mi charla. Muy bien. Totalmente. Muchas gracias. que tengan buenas noches. Hasta luego.